A partir de aquí estaba von der Leyen con Donald Tusk, a Polonia, con quien se empieza a ver una fotografía de que ya está en el redil Polonia, ya no hay ningún problema, Polonia habla el mismo idioma que el resto de Europa, en el sentido von der Leyen, claro, en su idioma, en el sentido ideológico, y entonces las sanciones van cayendo hasta el punto de que ayer von der Leyen dijo, ¿para qué queremos las sanciones? Ya han hecho un trabajo espectacular de vuelta al redil. Cuesta mucho volver, y han vuelto, por lo que ya que han vuelto, es que se les ve a la legua. Se les ve a la legua. Por lo que Donald Tusk, que ya es un miembro más, ¿no?, del club, pues va a conseguir como primer elemento para su ciudadanía la eliminación de sanciones y la llegada sobre todo del dinero europeo que había sido parado por parte de Europa porque no se cumplían las condiciones que consideraba Europa que debían cumplirse. Vamos a ver si también miran a otros países, por ejemplo, en el capítulo de la justicia. Por ejemplo, a ver, 1, 2, 3, respondo otra vez, España. Pero como España, Sánchez sí está en el redil, pues no hay problema. Tusk ya está en el redil. ¿Quiénes no están en el redil? Los que quieren, según von der Leyen, hilvanar, recuperar, volver a tener encima de la mesa una fotografía de antiguos imperios. Escuchen a von der Leyen. As Poland has been saying from the very start, we should be under no illusions about Putin's intentions. This is a war which is about redrawing the map of Europe and shattering Ukraine's independence, but it is also a war on our union and on the entire international rules-based system. Putin wants a return of empires and autocracies, ruling our continent and its people. And this is not an imagined or theoretical threat. It is an open and stated aim. Bueno, hace unos días hacíamos una pregunta muy clara a varios invitados analistas. Ayer, por ejemplo, yo se la hice a Antonio Alonso. Oiga, si Europa considera que Putin es expansionista, ¿qué sentido tiene el apaciguamiento? Bueno, pero Putin, entonces argumentó Antonio Alonso, igual que hace un par de semanas también se argumentó por parte de otro invitado nuestro, porque consideran que no es expansionista. Bueno, tenemos el contraargumento aquí de von der Leyen. Cuando decimos, y una parte de los analistas que acuden a la televisión dicen, oiga, no es expansionista, acaban de tener la contraparte perfecta, la de von der Leyen. Von der Leyen no es que lo crea, es que está convencida. Y está diciendo que es un objetivo declarado por parte de Rusia la vuelta al imperio. Vale, y a las autocracias. Autócratas hay muchos. Autócratas hay muchos. Algunos más cerca de lo que pensamos. Pero esos no nos molestan. Esos no nos molestan. Ojo a la fotografía que plantea von der Leyen. Alrededor de cómo hace una contraparte a ese discurso en el que el apaciguamiento no tiene cabida. Que es lo que está planteando von der Leyen. Miren bien el discurso de von der Leyen en esos apenas, bueno, no llega ni un minuto. En el que plantea que Putin quiere la vuelta de los imperios. ¿Qué es la vuelta de los imperios? Y dice que tanto daño hicieron en Europa. Hay que ver cuántos imperios había en Europa, porque no nos queda claro a qué momento histórico se refiere von der Leyen, salvo que nos estemos yendo un par de siglos para atrás. Si es antes del telón de acero, pero sobre todo está marcando que hay un imperio, uno, que es la clave fundamental de todo. El imperio ruso. Entendiendo von der Leyen que una parte de Europa, del este, estaba dentro de un imperio donde no quería estar y que ahora forma parte de Europa. Que es tanto como decir que el imperio austrohúngaro no querían estar, por eso de esa manera, luego se crearon, bueno, es lo que había. Pero cuidado porque von der Leyen va a lo que yo le preguntaba a Antonio Alonso ayer y preguntaba en una pregunta polémica, en una entrevista polémica, si ustedes lo hicieron saber en el chat y en los mensajes del vídeo, alrededor de, ¿pero quién se puede creer que Putin sea expansionista? Pues una parte muy importante de Europa, empezando por la presidenta. Entonces cuando decimos, no, es que es mejor el apaciguamiento no funcionó en la Segunda Guerra Mundial. Hitler
atacó. Y ustedes dirán, no, pero Putin no es lo mismo. Pero no estamos discutiendo esto. No estamos discutiendo lo que es Putin. Estamos discutiendo lo que a Europa le parece Putin, que no es lo mismo. Y lo que a Europa le parece Putin es lo que ha dicho von der Leyen. Es un objetivo declarado y abierto. La vuelta al imperio. Y la vuelta al imperio significa que una parte de Europa se la zampa a Rusia. No solo Ucrania. Eso es lo que entiende Europa. Trata de rediseñar el mapa de Europa y destruir la independencia de Ucrania, pero también de nuestra Unión. ¿Dónde? En la Europa del Este. Miren, la política no es el esfuerzo o el hecho de ver lo que es, sino lo que parece. Y aquí Europa, y aquí von der Leyen, en Polonia, en suelo polaco, que han vivido todo, que llegaban unos, se iban, llegaban los otros, tiraban los anteriores, entraban, es decir, un pueblo muy perseguido. Perseguido no en el sentido de, sino perseguido en el sentido de que todos querían entrar por ahí. Alemania, Rusia, decía, ha sufrido mucho. En suelo polaco, donde se ha sufrido mucho, von der Leyen no ha querido dejar otro mensaje que no sea el de aclarar qué es el objetivo y cuál es el objetivo según Europa, según von der Leyen, de Putin, que es expansionista. Y les repito, porque seguro que en el chat ya están con el tema, no es lo que es lo que parece y lo que se cree, será. Pero lo que von der Leyen, y eso conforma la política utilizada de respuesta, apaciguamiento o cara a cara, es que Putin viene a recuperar lo que se perdió después de 1990. Por eso dice rediseñar el mapa de Europa. Porque entiende von der Leyen / Europa que lo que quiere Putin no acaba en Ucrania. No acaba en Ucrania. Y que una vez que, imagínense en un futurible, Putin, porque Europa no hace nada, recupera todo el este, siendo esos muchos países ya europeos, el siguiente paso es seguir caminando. No es lo que se cree, no es lo que es lo que se percibe. Y ojo, porque en este escenario planteado por von der Leyen, el elemento fundamental del siguiente mandato de las elecciones europeas es la defensa. No va a haber otro. Porque si tú tienes un elemento fundamental que supera en una pirámide de riesgos la seguridad, todo lo demás se acabó. Se acabó. Ante la seguridad todo se pliega. Y von der Leyen está planteando, han escuchado a Putin primero. Von der Leyen contesta después, no, fue coetáneo, fue en el mismo momento que estaba hablando Putin, sabiendo cuál era el discurso, sabiendo lo que iba a plantear, que Putin es expansionista. Y les repito, porque ya me conozco el tema, no estamos diciendo que sea expansionista, estamos diciendo que von der Leyen / Europa considera que su respuesta es ante un expansionista y que por tanto va a haber choque y confrontación. Si no es ahora, será dentro de 2 años. Y si no es dentro de 2 años, será dentro de 4. Pero fíjense que no les digo 5, ni 6. Lo que los analistas empiezan a ver es que el mandato que inicia Putin, y que ayer von der Leyen contestó, es un mandato en el que iremos al choque. ¿Cómo? Económico ya lo tenemos, 14ª sanciones además, ¿eh? Ahora el gas natural licuado, luego hablaremos de ellas. Pero vamos a una fotografía en la que la Unión Europea entiende que se juega su supervivencia. Entendamos lo que piensa Europa por las élites, si todos sabemos cuál es la fotografía. Pero entendamos el fondo, para entender cuál es el punto al que vamos. Y es que o alguien viene y cambia la fotografía diciendo tú siéntate, y tú, no 2, le estoy señalando 3, tú y tú, sentaros.
y vamos a arreglar este tema. O vamos a un choque inevitable, que es lo que viene repitiendo una parte de Europa, cuando una parte de Europa dice nos llevan a una guerra y otra parte de Europa dice es inevitable ir a la guerra. Sí, Putin es expansionista. Y yo, que le pregunto mucho a los analistas, tenemos la respuesta. ¿Qué piensa Europa? Que Putin es expansionista. Pero sin ningún lugar a dudas, dice, no es una cuestión imaginaria o teórica, es un objetivo declarado y abierto por Putin. No hay muchas dudas. Europa se siente amenazada. Y ahora ustedes entren en el debate de si tiene razón o no tiene razón para estar amenazada, de si es la que ha provocado el movimiento de... todos son argumentos que pueden estar, pero lo importante es cómo se siente Europa. Podemos opinar y podemos intercambiar o dialogar sobre aspectos secundarios, pero el aspecto principal sobre el que cae todo es que Europa se siente amenazada. Y si Europa se siente amenazada, hay un elemento fundamental para entender por qué Europa todavía no tiene la garantía europea de nosotros mismos para entender que podemos defendernos. Porque pregunte usted ahora mismo en la calle si Europa puede defenderse y verá lo que pasa. Y pregunte a nuestros políticos europeos si Europa puede defenderse y verá lo que lo obtiene como respuesta. Pero discurso de Putin para tener ayer en la mirada, pero de reojo viendo a von der Leyen esto, que responde muchas preguntas, que ya les digo, no es que von der Leyen tenga razón, no estamos hablando de eso, ni que sí ni que no estamos hablando de eso. El tema fundamental es que Europa ahora mismo se siente amenazada, y sintiéndose amenazada, va a tener una respuesta diferente. No es lo mismo el apaciguamiento desde la tranquilidad que el apaciguamiento desde el nerviosismo de que tú eres el siguiente a atacar. Si tú piensas que tú eres el siguiente a atacar, no hay ni apaciguamiento ni carajos. Hay toda la carne en el asador, en el sentido armamentístico, para intentar evitar una derrota en Ucrania. En el pensamiento europeo, en lo que se está planteando. Y claro, ahí el diálogo es muy complicado, salvo que venga un externo y diga, tú y tú, sentémonos. Y veamos qué mundo es el que queremos dejar a 100 años vista. Si todo desolado, como un parking destrozado, todo tierra, o queremos colaborar. ¿Cuál es el tema fundamental? Que o ese que viene y dice tú y tú, sentaros, tiene la fuerza suficiente geopolítica como para imponerse y salir fortalecido, o entonces Putin, Xi Jinping, Rusia, China, Corea del Norte, Irán e incluso India tienen la pieza mayor que querían, que no es esta, es el orden multipolar. Fíjense cómo todo el discurso va en un camino hacia ver lo que se oculta detrás. Y es que el bloque que no es Occidente quiere cambiar las reglas del juego. Quiere un orden multipolar real, donde si de verdad Naciones Unidas sirve para algo, que Israel haga caso. Si de verdad Naciones Unidas hace algo, Belgrado, 25 años, condena y restitución. Si de verdad el orden multipolar sirve para algo y Naciones Unidas sirve para algo, empezamos a aceptar las condenas de Naciones Unidas como elemento fundamental. Y si no, una llavecita, la puerta, la cerradura, se mete la llave, se cierra y adiós orden multipolar. Guerra fría en un entorno mayúsculo. Por eso quería ponerles estos mensajes que son más de fondo, no son del día, pero nos ayudan a reflejar las grandes preguntas, sobre todo la fundamental. ¿Se siente amenazada a Europa? Sí. Sí, sin ninguna duda. ¿Tiene razón Europa para el sentirse amenazada? Pues von der Leyen cree que sí. Orbán no. Orbán cree que Europa está empujando para que al final sí se sientan amenazados todos. Pero son opiniones distintas. La clave fundamental es que quien manda, que es von der Leyen, dice
sí, nos sentimos amenazados. No, hay apaciguamiento y hay todo el dinero del contribuyente que sea necesario para Ucrania, marchando para Ucrania.